Hay un coche que nació en una fábrica de Pamplona bajo la dictadura de Franco. Fue conducido en secreto por el futuro rey de España y fue eliminado del mercado por los mismos británicos que lo crearon. Durante décadas, casi nadie supo que existió. Esta es la historia del único Mini que jamás se fabricó en suelo español, y la historia de cómo ese pequeño coche cambió para siempre el destino de una ciudad entera. Corría el año 1959, cuando un ingeniero británico llamado Alec Isigonis presentó al mundo algo que nadie había visto antes. El Mini original, fabricado por la British Motor Corporation, era un escándalo con ruedas. Apenas 3 metros de largo, motor transversal de 850 centímetros cúbicos, colocado en posición horizontal para ganar espacio interior, tracción delantera cuando casi nadie la usaba, y una habitabilidad interior que parecía imposible para sus dimensiones. Los ingenieros de Ford compraron uno, lo desmontaron pieza por pieza y llegaron a una conclusión que resulta casi cómica en retrospectiva. BMC perdía 30 libras en cada unidad vendida. El coche era tan revolucionario, tan barato de comprar y tan caro de fabricar bien, que su propio creador se arruinaba con cada venta. Y aún así, el Mini se convirtió en un fenómeno cultural que ningún número podía explicar del todo. Lo conducía la reina de Inglaterra, lo conducía Steve McQueen, lo conducía la gente que marcaba tendencias en cada capital europea. El Mini no era un coche, era una declaración. Pero en España, en el año 1959, ese coche era prácticamente ciencia ficción. El régimen de Francisco Franco había construido un sistema económico de autarquía y proteccionismo ferozmente cerrado al exterior. Importar un automóvil extranjero era casi imposible para un ciudadano común. Los aranceles eran prohibitivos, los permisos prácticamente inexistentes, y el Estado tenía muy claro que la industria nacional debía protegerse de cualquier competencia foránea. El único coche al alcance de la clase media española era el SEAT 600, fabricado en Barcelona bajo licencia italiana de Fiat. Ese pequeño utilitario se había convertido en el símbolo del desarrollismo español, en el sueño motorizado de millones de familias que por primera vez podían permitirse tener algo con 4 ruedas y un motor. El SEAT 600 era, en cierta manera, la promesa de que el país avanzaba. Pero era también el único juego disponible en la ciudad. Y aquí comienza la historia de Audi, que es, antes que nada, una historia de oportunismo genial en medio de un sistema cerrado. La British Motor Corporation llevaba años mirando el mercado español con deseo y frustración a partes iguales. España creció económicamente de forma brutal durante los años 60, gracias al Plan de Estabilización de 1959, que abrió tímidamente el país a la inversión extranjera bajo condiciones muy estrictas. El turismo explotaba, los salarios subían, la clase media empezaba a tener dinero real por primera vez en generaciones. Y BMC veía cómo ese mercado se lo comía SEAT casi en exclusiva. El problema era que las leyes españolas prohibían a una empresa extranjera vender coches importados sin fabricarlos localmente, y fabricarlos localmente significaba encontrar un socio español, construir una planta en suelo español y utilizar un porcentaje elevado de componentes fabricados en el país. Las normas del régimen exigían nada menos que un 70% de contenido local para que el vehículo fuera considerado español y pudiera venderse a precios razonables. BMC aceptó el reto, y el socio que encontró fue una empresa metalúrgica de Santander llamada Nueva Montana Quijano, conocida por sus siglas NMCU, que tenía detrás al Banco de Santander y a la familia Quijano. NMCU había pasado años fabricando motores para los Renault,
que se ensamblaban en Valladolid bajo licencia francesa. Cuando Renault decidió internalizar su producción de motores, NMCU se quedó de repente sin su principal cliente y con una capacidad industrial enorme sin destino. Era la combinación perfecta. BMC necesitaba una planta española y NMGU necesitaba un nuevo propósito. El 12 de noviembre de 1965, ambas empresas firmaron el acuerdo que dio vida a una nueva razón social: automóviles de turismo hispano-ingleses, que en la práctica todos pronunciaban como una sola palabra: AUCI. El nombre sonaba a algo sólido, a algo español, pero con un punto de distinción internacional que en aquella España de los 60 tenía su propio atractivo. La sede social se estableció en Arazuri, a unos pocos kilómetros al oeste de Pamplona, en la región de Navarra. La elección de Pamplona no fue casual. La ciudad era una zona con tradición industrial emergente, mano de obra disponible, y las autoridades locales recibían con los brazos abiertos cualquier proyecto que generase empleo en una región que hasta entonces había dependido sobre todo del sector agrícola. Lo que nadie en Pamplona podía imaginar en ese momento de 1965 era que aquella firma entre un banco santanderino y una empresa británica acabaría convirtiendo a la ciudad en uno de los centros de producción automovilística más importantes de toda Europa. Pero eso vendría después. Primero, había que construirlo todo desde cero. El primer producto que salió de las instalaciones de AUCI no fue el Mini, fue el MG1100, un sedán de líneas modernas con motor de 1.100 centímetros cúbicos que llegó al mercado español en enero de 1967. El coche era una adaptación del BMC ADO 16, un modelo que en Inglaterra había alcanzado ventas notables y que en España se presentó como una alternativa sofisticada al SEAT con suspensión hidráulica. Una novedad técnica que sus vendedores explicaban con orgullo a unos compradores que nunca habían visto nada parecido. En aquel contexto, el MG 1100 era casi un objeto del futuro. Pero la producción inicial fue artesanal, casi tímida. 27 unidades en todo el año 1966, que es la cifra que figura en los registros de producción de Audi para ese primer ejercicio. 27 coches. Un número que hoy parece casi una broma, pero que en realidad representaba los dolores de crecimiento normales de una empresa que todavía construía su propia infraestructura mientras intentaba vender. Lo verdaderamente importante llegó en octubre de ese mismo año 1967, cuando Audi presentó al mercado español el Mini C1275. Y aquí es donde la historia se pone interesante de verdad, porque este no era un Mini cualquiera. Era un Mini con tapicería de cuero auténtico, con salpicadero de nogal, con un equipamiento que el Mini británico de base ni remotamente ofrecía. Era, por decirlo con claridad, un Mini de lujo. Un pequeño coche británico reconvertido en objeto de deseo para una clase media española que empezaba a tener dinero y quería gastarlo en algo que dijera algo sobre quién era. El precio era equivalente a 125.000 pesetas, que representaba aproximadamente el doble de lo que costaba un SEAT 600. Para entender lo que eso significaba en términos reales, en 1968, el salario mínimo en España equivalía a apenas unos 17 euros actuales al mes. Comprar un Audi Mini C1275 no era solo comprar un coche. Era una declaración de estatus en una sociedad que acababa de descubrir que el consumo podía ser una forma de identidad. En abril de 1969, las puertas de la nueva planta de Landhaven se abrieron por primera vez para la producción en serie. Y aquí hay que detenerse un momento, porque Landhaven
no era simplemente una fábrica, era una apuesta industrial de una magnitud que Navarra no había visto jamás. Las instalaciones habían sido construidas desde cero en las afueras de Pamplona, con líneas de ensamblaje modernas, capacidad para miles de unidades anuales y una logística que implicaba traer carrocerías y paneles desde Inglaterra, mientras los motores se fabricaban en los corrales de Güelna, en Cantabria, en las propias instalaciones de Nueva Montana Quijano. Los ejes, la suspensión, las ventanillas y decenas de componentes menores se producían en Barcelona y en proveedores navarros. Era una cadena de suministro española de verdad, construida pieza a pieza para cumplir con esa exigencia gubernamental del 70% de contenido local. Y funcionaba. El lanzamiento de abril trajo al mercado dos versiones del Mini 1000, el estándar y el especial. Incluso el estándar llegaba con un nivel de equipamiento que sus rivales directos no ofrecían a ese precio. Pero lo que de verdad diferenciaba al Audi Mini de cualquier otro coche en el mercado español de entonces era algo más difícil de explicar con una lista de características técnicas. Era distinto. Era moderno de una manera que el SEAT 1127, todavía basado en arquitectura italiana de los 50, simplemente no podía ser. La tracción delantera, el motor transversal, el espacio interior desproporcionado respecto al tamaño exterior, todo en el Mini comunicaba que había sido pensado por alguien que entendía cómo vivía la gente de verdad en las ciudades. Y las ciudades españolas de 1969 eran cada vez más congestionadas, cada vez más urgentes, cada vez más necesitadas exactamente del tipo de coche que Audi ofrecía. El problema, y siempre hay un problema, era que el Mini español no era idéntico al británico. Las normas de contenido local obligaban a soluciones técnicas propias que a veces resultaban en compromisos. Los motores fabricados en los corrales llevaban el código NMQ estampado en el bloque, una marca de origen que los mecánicos británicos no reconocían cuando algún español emigrado intentaba reparar su coche en Inglaterra. Las juntas homocinéticas de las transmisiones delanteras fueron sustituidas por juntas de cardán dobles, una solución más sencilla de fabricar localmente, pero que introducía cierta vibración a velocidades altas que los conductores más exigentes notaban. Eran detalles, pero los detalles importan cuando estás intentando convencer a alguien de que gaste el doble que en un SEAT. Y sin embargo, los números no mentían. En 1971, Audi vendió 31.400 unidades. En 1972, 34.199. En 1973, el mejor año de la historia de la empresa, 43.318 unidades salieron del andaven. Para ponerlo en perspectiva, en ese mismo año, SEAT producía cientos de miles de coches respaldada por el Estado y por décadas de monopolio práctico del mercado. Audi era una empresa pequeña, relativamente joven, operando en un mercado hostil donde cada concesionario de SEAT o Renault tenía el doble de red, el doble de repuestos y el doble de mecánicos formados. Y aún así, el Mini español encontraba compradores dispuestos a pagar su precio. Eso no es un logro menor. Eso es casi un milagro comercial. Parte del éxito se explicaba por una decisión de producto que en su momento pareció arriesgada. En enero de 1970 se lanzó el Mini 850, con el motor original de la versión británica de 1959 a un precio más accesible. Era el Mini para quien quería el Mini, pero no podía permitirse el 1275. Era la entrada al club. Y ampliar el club, aunque significase bajar un poco el precio medio de venta, significaba también que más españoles aprendían a querer esa marca rara, de nombre corto,
y coches pequeños con alma grande. Lo que ninguno de esos compradores sabía entonces era que desde Londres los nuevos dueños de Audi ya estaban tomando decisiones que no tenían nada que ver con vender coches en España. En julio de 1969, las Cortes franquistas ratificaron oficialmente a Juan Carlos de Borbón como sucesor del caudillo a título de rey. Aquella decisión política tuvo una consecuencia práctica inmediata y bastante más mundana. El príncipe comenzó a recibir una asignación del Estado suficiente para vivir con comodidad, y en diciembre de ese mismo año decidió gastarse parte de ella en un coche. No en un Mercedes, no en un Jaguar, en un Mini fabricado en Pamplona. Hay una historia previa que merece contarse, porque dice mucho sobre cómo funcionaban las cosas en la España de Franco. Antes de que el príncipe pudiera comprarse nada, el propio dictador había intentado regalarle un Mini británico, encargándolo directamente a BMC en Inglaterra. El coche, por razones que nunca quedaron del todo claras, sencillamente no llegó. Puede que los aranceles, puede que la burocracia, puede que nadie en el régimen quisiera admitir que el sucesor de Franco debía conducir un coche extranjero cuando existía producción nacional. El caso es que el regalo nunca apareció, y Juan Carlos, que claramente tenía muy claro lo que quería, fue a un concesionario Audi y lo compró él mismo. Eligió el tope de gama, el Mini 1275C, con tapicería de cuero y salpicadero de nogal. Pero no se conformó con lo que había en el catálogo. Lo que el futuro rey quería de verdad era algo más parecido a un Cooper, y como el Cooper de Audi todavía no existía, encargó una serie de modificaciones que convirtieron ese 1275C en algo completamente único. El color fue lo primero, un tono encargado expresamente llamado azul Borbón, que según los expertos correspondía al color de la flor de lis en heráldica. Después vino lo mecánico, que es donde la historia se pone verdaderamente interesante. Un taller especializado de Madrid, identificado en la ficha técnica del vehículo como Trema Osnur, preparó el motor de forma artesanal. Doble carburador idéntico al de los Cooper, radiador de aceite adicional, mejora sustancial de los frenos. El coche recibía además un depósito de gasolina doble con doble boca de llenado y comunicación interior, y un asiento del conductor completamente especial, más elegante que el de serie y regulado para acomodar a una persona de estatura considerablemente por encima de la media. Juan Carlos era alto. El Mini de serie no estaba pensado para personas altas. Alguien tuvo que resolverlo. El resultado era un coche que no existía en ningún catálogo del mundo. No era un 1275C estándar. No era un Cooper, porque el Cooper aún no había llegado. Era literalmente el Mini más exclusivo que jamás salió de una fábrica española, construido a medida para el hombre que en menos de 6 años se convertiría en rey de todos los españoles. Y costaba exactamente 100.000 pesetas, que es lo que el príncipe pagó por él, y lo que cobró después cuando se lo vendió a su primo Gonzalo de Borbón. Precio de salida, sin inflación real, como entre familia. El coche pasó después al marqués de Villaverde, luego a una señora de su círculo, y terminó bastante maltrecho en manos de un mecánico llamado Pedro Molina, que lo compró en los años 80 por 800.000 pesetas y lo restauró con una dedicación que solo puede explicarse por el amor genuino a los coches y por saber exactamente lo que tenía entre manos. En el momento de escribirse estas líneas, Molina ha llegado a pedir 1.000.000 de euros por el vehículo. Su deseo es que lo adquiera Patrimonio Nacional.
Hay objetos que no deberían estar en manos privadas, y ese Mini color azul Borbón es probablemente uno de ellos. Mientras todo esto ocurría con el coche del príncipe, Audi trabajaba en el modelo que el propio Juan Carlos hubiera preferido comprar si hubiera existido, el Cooper. El Mini Cooper 1300 llegó al mercado español en el otoño de 1973, casi 4 años después de que la planta de Landaven arrancara su producción en serie. 4 años de espera para el coche más deseado del catálogo. El motor era el mismo que equipaba el Austin Victoria Deluxe, con 1.275 centímetros cúbicos y una puesta a punto deportiva que lo distinguía claramente del Mini estándar. Era técnicamente muy similar al Ignocenti Cooper que se fabricaba en Milán, lo que demostraba que BMC tenía una estrategia coherente de adaptación del modelo para distintos mercados europeos. Pero en España llegaba tarde, y llegaba a un momento en que las nubes ya empezaban a acumularse sobre Landaven de una manera que nadie quería ver. El 9 de octubre de 1974, a mitad de un turno de trabajo normal, el fuego se declaró en la planta de Landaven. No fue un incendio menor, no fue un susto que se apagó en 20 minutos con extintores y un poco de suerte. Fue una catástrofe industrial que destruyó instalaciones completas, devoró maquinaria, consumió meses de trabajo y dejó a 1.700 trabajadores navarros sin empleo de un día para otro. Las pérdidas se estimaron en 500 millones de pesetas, una cifra que en 1974 representaba una suma absolutamente devastadora para una empresa que ya no navegaba en aguas tranquilas. El fuego no había llegado en mal momento. Había llegado exactamente en el peor momento posible. Porque hay que entender lo que estaba pasando simultáneamente en Londres para comprender por qué ese incendio no fue solo un accidente industrial, sino la sentencia de muerte de una marca. British Leyland, el gigante que había absorbido a BMC en 1968 y que desde 1967 controlaba el 51% de Audi, estaba hundiéndose. No metafóricamente, literalmente hundiéndose en deudas, en huelgas, en una crisis de gestión que había convertido a uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo en un desastre de proporciones históricas. A principios de 1975, el gobierno británico encargó el informe Ryder, que diagnosticó que British Leyland era insalvable sin intervención estatal directa. En agosto de ese mismo año, el gobierno de Harold Wilson procedió a la nacionalización parcial de la empresa, creando una sociedad holding pública que tomaba el control efectivo del gigante automovilístico. Una empresa que fabricaba Jaguar, Rover, Triumph, Austin y Mini necesitaba ser rescatada con dinero público porque era incapaz de sobrevivir sola. Cuando una empresa no puede sostenerse a sí misma en su propio país, ¿qué futuro razonable puede tener su filial española a miles de kilómetros de distancia? En Pamplona, los 1.700 trabajadores de Landaven lo sabían antes de que nadie se lo dijera oficialmente. Las huelgas comenzaron. Los sindicatos exigieron garantías que la dirección de Audi no podía dar, porque las decisiones reales se tomaban en Londres, y Londres, en ese momento, tenía problemas mucho más grandes que una fábrica en Navarra. La situación social en la planta se deterioró con una rapidez que resulta dolorosa de leer en los archivos de prensa de la época. Hombres que habían construido su vida laboral alrededor de Landaven, que habían visto crecer la fábrica desde cero, que habían ensamblado más de 140.000 minis con sus propias manos, veían cómo todo aquello se desintegraba, sin que nadie con autoridad real apareciera a explicar qué iba a pasar. Hubo intentos de salvar la situación. Se exploró la posibilidad
de crear un consorcio entre SEAT, Citroën y Renault que absorbiera la planta y continuara la producción bajo una fórmula diferente. Era una idea que sobre el papel tenía cierta lógica industrial. Landhaven era una instalación moderna, bien equipada, con mano de obra formada y una ubicación geográfica razonable. No había ningún motivo técnico por el que aquella fábrica no pudiera seguir funcionando con otros dueños y otros modelos. Pero los intereses de las tres empresas no coincidían. Las negociaciones se prolongaron sin resultado concreto y el consorcio jamás llegó a materializarse. Mientras tanto, General Motors había manifestado interés en adquirir las instalaciones ya en 1974, antes incluso del incendio. Las conversaciones con GM parecían prometedoras durante algunas semanas. Entonces colapsaron sin que ninguna de las partes explicara públicamente por qué. Algunos analistas apuntaron a obstáculos regulatorios del gobierno español, que no veía con buenos ojos que una multinacional americana se hiciera con una planta industrial estratégica en plena transición política. Franco moría en noviembre de 1975, y la incertidumbre política no era el mejor escenario para que ningún inversor extranjero firmara compromisos a largo plazo en España. El resultado de todo aquello fue que nadie compró Audi a tiempo para salvarla. El 14 de mayo de 1975, el último automóvil fabricado por Audi salió de la línea de ensamblaje de Landhaven. 131.744 unidades en 9 años de producción real. El último coche fue un Mini, como había sido el más vendido, como había sido el más querido, como había sido el que le dio sentido comercial a toda la aventura. Nadie organizó ninguna ceremonia. No hubo discursos. La línea simplemente se paró. Los trabajadores recogieron sus cosas y una fábrica que había sido el orgullo industrial de Navarra quedó en silencio. Pero la historia de Landhaven no terminaba ahí, terminaba Audi. La fábrica era otra cuestión completamente diferente. SEAT llegó a Landhaven como llegan los compradores a una liquidación, sabiendo que el vendedor no tiene otra opción. La planta era moderna, la mano de obra estaba formada, y el precio de adquisición reflejaba la desesperación de British Leyland más que el valor real de lo que se vendía. Los españoles compraron una de las instalaciones industriales más capaces de la península por una fracción de lo que había costado construirla. Es difícil llamarlo injusto cuando el vendedor había tomado cada decisión equivocada posible durante 5 años consecutivos, pero aún así resulta irónico. Los británicos que habían llegado a España para aprovechar un mercado protegido terminaron siendo ellos los que vendieron barato y se fueron con las manos casi vacías. Bajo gestión de SEAT, Landhaven produjo el SEAT 124, el SEAT 131, el SEAT Panda y la Lancia Beta. Eran coches completamente distintos al Mini, con filosofías de producto diferentes, con compradores diferentes. La planta funcionaba, los trabajadores conservaron sus empleos y Navarra mantuvo su condición de región industrial relevante dentro del mapa automovilístico español. Pero nadie en aquellos años hubiera apostado que Landhaven estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que había sido jamás, ni con Audi ni con SEAT. El 20 de marzo de 1984, algo cambió para siempre. Ese día salió de Landhaven el primer Volkswagen Polo fabricado en suelo español y fue entregado simbólicamente a la Casa de Misericordia de Pamplona. Un gesto cargado de intención. El coche nuevo, el futuro, entregado a una institución que llevaba siglos cuidando a los más vulnerables de la ciudad. Volkswagen había llegado a España de la mano de la compra progresiva de SEAT y había decidido que Landhaven sería su planta de referencia para el Polo en toda Europa, no una planta secundaria, no una línea de producción auxiliar. La fábrica principal
del modelo más vendido de la gama Volkswagen en muchos mercados del continente. Y lo que ocurrió a partir de ese momento es uno de esos datos que hay que repetir 2 veces para que el cerebro lo procese correctamente. Desde 1984 hasta nuestros días, la planta de Landhaben ha producido más de 8.400.000 Volkswagen Polo. 8.400.000. Ese número representa el 86% de toda la producción mundial histórica del modelo. En otras palabras, de cada 100 Polo que han circulado por las carreteras de Europa, 86 han salido de la misma planta donde 30 años antes se ensamblaban Minis con motor fabricado en Cantabria y tapicería de cuero para una clase media española que descubría el consumo moderno. Si eso no es una segunda vida extraordinaria, que alguien explique que lo es. Pero hay una pregunta que vale la pena hacerse antes de cerrar esta historia, porque las historias de coches no son solo historias de coches, son historias de decisiones, de personas y de consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que nadie planeaba. General Motors, que había intentado comprar Landhaben en 1974 y había visto cómo las negociaciones colapsaban, tuvo que construirse su propia fábrica en España desde cero. Lo hizo en Zaragoza, donde abrió sus instalaciones en 1982. Ese esfuerzo, esa inversión, ese tiempo perdido, todo habría sido innecesario si el gobierno español hubiera dejado pasar la operación original. La decisión de bloquear a GM no solo salvó Landhaben para SEAT y después para Volkswagen, sino que obligó al gigante americano a construir una infraestructura paralela que cambió el mapa industrial de Aragón para siempre. Una negativa burocracia en 1974 tuvo consecuencias que todavía son visibles en el tejido industrial español de hoy. Y Audi, la pequeña empresa de nombre extraño que fabricó 131.744 unidades en 9 años, que dio trabajo a miles de navarros, que puso al alcance de los españoles un coche que el mundo entero consideraba un icono, que construyó el Mini personal de un príncipe que se convertiría en rey, que compitió contra SEAT con recursos infinitamente menores y aún así ganó cuota de mercado con puro producto. Esa empresa no existe en ningún museo, no tiene monumento en Pamplona, y la mayoría de los españoles de hoy no sabrían decir qué fue. Pero la próxima vez que veas un Volkswagen Polo, y los verás porque hay millones de ellos en las carreteras de este país, recuerda que salió de la misma tierra donde una vez se construyó el Mini más español del mundo. La historia no siempre termina donde parece que termina. Si esta historia te ha enganchado tanto como a nosotros nos ha apasionado contarla, dale al like y déjanos en los comentarios si sabías que el Mini se fabricaba en España. Nos sorprende cuánta gente no lo sabe. Suscríbete al canal, porque cada semana traemos historias como esta, de coches que cambiaron el mundo y que el tiempo casi borra del mapa.